El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, el cartel que anunciaba el programa pone abstención electoral activa. Bueno, lo de abstención a la gente le suena. Bien, y hoy vamos a hablar de ese tema porque tenemos dos invitados que pertenecen a... Ahora me explicarán en lo del movimiento porque me toca aprender el nombre. Pero hablamos de esa república, movimiento... Heliodoro, y ahora te presento Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Movimiento de Ciudadanos. Sí. Bueno, a mi izquierda se encuentra Heliodoro Rodríguez. Buenas noches, Heliodoro. Muy buenas, señor. Que es el coordinador de este movimiento y miembro también de este movimiento. Y a mi derecha, Joaquín Arroyo. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Bien, hablamos de este movimiento. Iba a decir que el padre, como decíamos antiguamente, el padre de la muchacha, García Trevijano, toda una institución que fallecía el año pasado, creo. Háblame de este movimiento. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Pues nada, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional lo fundó don Antonio García Trevijano Forte, allá unos 10 años aproximadamente, de la mano de Fernando Gómez, Pedro Manuel González, Vicente Carreño. Recuerdo que son de las grandes figuras que están hoy día también en nuestro movimiento, ¿no? Y surgió en primer lugar a raíz de un primer blog que Fernando Gómez había recopilado todos los artículos que Trevijano escribía, o bien ponía artículos que don Antonio iba escribiendo. A partir de ahí, pues decidieron conformar lo que es el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Pues a partir de ahí, de esa vigencia, pues se formó no tan solo, teníamos lo que es un programa de televisión, un programa de radio que presentaba y dirigía don Antonio García Trevijano, y luego ya nos fuimos conformando pues en sitios, en regiones de toda España, de personas del movimiento
que de forma libre y voluntaria entramos en este movimiento para difundir no tan solo nuestro ideario, ¿de acuerdo?, que se puede encontrar en mcrc.es o en diariorc.com, no solo difundir nuestro diario, sino también decir que en España lo que siempre don Antonio dijo, que no había democracia porque nunca hubo una ruptura democrática con el régimen anterior, con el régimen de Franco. Entonces don Antonio ha sido pues la figura más importante, la figura intelectual más relevante pues del último siglo, si cabe, y casi de toda Europa. En ese caso, ahí están sus libros: Teoría pura de la República, Pasiones de servidumbre, en fin, Derecho Nacional a la Conciencia de España, en fin, una serie de libros, Libertad Constituyente. ¿Cuál era ese? También era Libertad Constituyente. Teoría pura de la democracia. Teoría pura de la democracia. Entonces, una serie de libros pues que demuestran con un análisis empírico, un análisis asertivo, quizás podríamos decir, de la realidad que existe en España, sin entrar a enjuiciarla, sobre todo en la teoría pura, ¿no? Lo que existe en España es una monarquía como forma de Estado y una partidocracia, una oligarquía de partidos como forma de gobierno, que está sustentada, esta monarquía que fue impuesta por Franco año 1947, donde se llamó a todo el mundo a votar en lo que fueron las votaciones, en la sucesión del rey al rey o regente, año 1947, luego las siguientes elecciones 67, 77, etcétera, donde primero se puso como forma de Estado a Juan Carlos, ¿vale?, ahora su hijo pues Felipe, y la forma de gobierno pues evidentemente no es democrática. Entonces ya él nos va a explicar perfectamente por los requisitos, sobre todo de representación, que no se cumple en España. Entonces... Bueno, pero antes le voy a preguntar a Joaquín, en Canarias, ¿cómo se recibe este movimiento? ¿Cómo se forma? Bueno, fue curioso, ¿no? Mi inquietud empezó con que yo me abstenía y no sabía por qué. Entonces empecé a indagar y descubrí a García Trevijano y vi de repente que todo lo que yo pensaba se me ordenaba de una forma lógica, clara y meridiana. Pues nada, pues esto me empecé a meter en el movimiento, en el MCRC nacional, y de ahí me derivaron a Heliodoro. De repente recibí una llamada suya y entre él, yo y 2 o 3 amigos más, pues empezó el movimiento aquí en Gran Canaria y empezó a crecer. Eso fue hace 4 o 5 años. ¿Y cómo has visto la receptividad de este movimiento aquí en Canarias? ¿Ha ido creciendo? ¿La gente se ha ido...? Hombre, cada vez más cuesta porque las personas confunden un poco lo que es el voto en cuanto a que hay que votar. La gente confunde un derecho con una obligación. Y claro, lo del abstencionismo o el abstencionario, como nos gusta decir, que es la parte activa de la abstención, pues tarda en comprenderse. Pero poco a poco nosotros vamos haciendo una labor informativa y explicando a las personas que quieran escuchar lo que significa la palabra democracia formal, lo que significa libertad, lo que significa una constitución y lo que significa muchos términos que ahora mismo se usan como mantra en la sociedad actual para confundir al público en general, degenerando totalmente su significado. Este movimiento busca llegar a ser, bueno, lo de partido me imagino que no, porque me habla Heliodoro de la partidocracia, va en busca de esa república. Es un movimiento cultural prepolítico. Prepolítico. Es un movimiento de ciudadanos que buscamos la libertad política colectiva. En nuestros estatutos se establece que tan pronto consigamos estos objetivos nos disolvemos. No tenemos ningún afán de poder, no buscamos el poder. Lo que queremos es que la nación tome conciencia de sí misma, alcance la libertad y colectivamente todos los españoles seamos capaces de poder elegir las reglas del juego que nos rigen, que ahora mismo queremos explicar, supongo que a lo largo de esta entrevista,
queremos demostrar y demostraremos de que son fraudulentas. Bueno, eso es... Y nuestro movimiento sobre todo es pacífico. Es decir, nada de... siempre es un movimiento pacífico, absolutamente. La abstención electoral activa es primero caer en la conciencia personal de que el régimen que existe en España no es democrático, no hay un sistema democrático, y empieza siempre por lo que es la actitud personal. En primer lugar, de forma pacífica. Y en segundo lugar, informándose, es decir, sin prejuicio, liberándose de los prejuicios de lo que está establecido hasta ahora. Es decir, como decía Joaquín, el mantra y la consigna que viene dada hasta ahora está continuamente proclamada en todos los medios a través del consenso. El consenso político, que hay que diferenciarlo de lo que es el consenso social. ¿De acuerdo? El consenso político atenta directamente, ya lo decía don Antonio, a la libertad de pensamiento. Sin embargo, el consenso social es como, pues venimos aquí, pues abrochados, ¿verdad?, con una serie de normas de vida. Entonces, el consenso político, siempre que hay consenso político, no hay democracia. Porque la virtud de la democracia está en dos pilares fundamentales que así lo sustentan. Que son, primero, separación de poderes en origen, el poder ejecutivo, el poder legislativo, con independencia del poder judicial, y el principio representativo del elector ante el Estado. Es decir, que podamos votar y elegir a una persona. A una persona podamos elegir para el legislativo y a la vez deponerlo, y a una persona, lo que nosotros queremos que sea el presidente de la República, que podamos votar y elegir al presidente de la República. También al legislativo. El legislativo, se conformaría lo que es la Cámara de Representantes, el poder legislativo, que estaría en lucha permanente con el poder ejecutivo y a la inversa. Entonces, cuando el poder ejecutivo incumple, es decir, no le gusta cualquier propuesta de ley del poder legislativo, o a la inversa, se hacen dimitir. Ahí empieza lo que es la separación de poder, explicado de una manera bastante sencilla, ¿no? Y lo que nosotros también defendemos, sobre todo, es un sistema uninominal. Es decir, poder votar y elegir a una persona física, con nombre y apellidos, a la que tú le puedas pedir cuenta, le puedas pedir explicaciones o revocar en el caso necesario. Pero en España, el votador, el votante, lo hace una persona jurídica. Es decir, a una abstracción, a un fantasma que no tiene responsabilidad sobre el votante. Si el votante no tiene la capacidad de revocar a la personalidad jurídica, que significa una sigla de un partido político, aunque esté luego conformado por personas físicas. Entonces, ahí, como no existe esa separación de poderes, no existe el principio representativo, nosotros decimos alto y claro, en España no hay democracia, entendida formalmente como reglas de juego formales. ¿De acuerdo? La descripción objetiva de lo que existe es una monarquía del Estado de partidos, ¿vale? Una monarquía partidocrática, monarquía como forma de Estado y partidocracia como forma de gobierno. Entonces, esto es lo que existe hoy día, y el movimiento lo que hace es decir a los demás cuál es la gran mentira, que es otro de los libros que tiene don Antonio García Trevijano, decir cuál es la gran mentira en la que vivimos. La gran mentira en la que vivimos es que cualquier persona que diga que vivimos en democracia, cualquier medio, cualquier político, cualquier periodista que lo diga, miente, bien sea de forma voluntaria o bien sea porque desconoce la realidad. Pero es mentira, absolutamente mentira y falso, decir que en España hay democracia. Y como nosotros, ante lo que vemos que existe, que es mentira, no podemos ratificar a través del voto, a través de la participación, una mentira semejante. No podemos delegar nuestra propia voluntad y nuestra propia conciencia y coherencia personal delegándolo en un voto a un partido, porque el voto, sobre todo en los momentos tan convulsos que estamos viviendo actualmente, con el surgimiento de estos nuevos partidos, antes era Podemos, ahora era Vox, algunos decimos que somos Vox Demos, una cosa parecida, pues se basan en el miedo, y no hay nada más peligroso para la libertad que tener miedo. Nosotros hablamos de la valentía que supone la conciencia personal de hacer abstención electoral activa. Es decir, no votar y decirlo a la Cámara, decirlo aquí y decirlo a cualquiera que nos esté viendo. ¿Por qué? Porque no nos podemos esconder ni podemos asumir la consigna
primero de hay que votar porque sí, no. Y es que la democracia que nos hemos dado, mentira. Dicen otros, con el esfuerzo que nos ha costado, otra mentira. La España actual, el régimen de poder actual, está basado en los pilares fundamentales de la mentira. Y una de las consecuencias de ese pilar fundamental es la corrupción económica. La corrupción económica es ya una de las consecuencias claras de la inseparabilidad de los poderes del Estado. Algo que podríamos desarrollar muchísimo más, pero claro, no nos vamos a extender sobre los conceptos. Pero empezamos a ver una de las consecuencias inmediatas, y es la corrupción. Solo quiero dar un dato, simplemente. Cuando uno analiza la cantidad de casos de corrupción que hay, y uno hace una media, ¿vale? Se da cuenta de que desde 1978 hasta ahora toca a un caso de corrupción a la semana. Esto es un dato. Un caso de corrupción a la semana. Entonces, ¿cuál es el origen? Que no hay constitución en España. No existe constitución, porque no separa los poderes del Estado. Entonces, que ya lo que dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el año 1789. Todo régimen que no tenga separación de poder, no tenga separación de poderes, ni la garantía de los derechos está asegurada, carece de constitución. Joaquín, me imagino que por ahí van los tiros de esta abstención electoral activa, ¿no? Sí, es situarnos frente a la mentira, no aceptarla. Para explicarlo un poco más sencillo, la representación, que es uno de los pilares de la democracia, cuando tú votas listas de partido, los elegidos resultantes como diputados de esas listas, ¿a quién representan? ¿Al elector o al que los puso en la lista? Te hago esta pregunta. Claro. Es obvio de que las elecciones del próximo 28 de abril, las elecciones ya se han hecho. ¿Por qué? Porque ya los jefes de cada partido han elaborado las listas. Si una persona no está en esa lista, no puede salir como diputado, es imposible. Por lo tanto, a quien debe primero ese diputado que salga es al que lo puso en la lista. Ya ahí se rompe la representación, ya no existe la representación. Esa persona, ese diputado, votará incluso leyes que perjudiquen a los de su propio distrito donde salió, si el jefe de su partido se lo pide. Ya ahí está la mentira. Cuando te dicen que te representan, te dicen, yo les voy a representar, ya es mentira. La abstención se sitúa enfrente de ahí y dice, yo no voto. ¿Por qué? Porque es mentira. Este sistema electoral, el de proporcional por lista bajo la ley de D'Hondt, no es representativo. Para que sea representativo, es con lo que decía Heliodoro, tienen que ser elecciones uninominales por mayoría absoluta y doble vuelta si fuera necesario. ¿Para qué? Para que esa persona que salga del distrito represente lealmente al distrito, se deba a ellos. ¿Por qué? Porque le debe su elección primero al distrito. Segundo, estará fuera del Estado. Al estar fuera del Estado, el que lo puede poner y deponer es el propio distrito. Y no le paga el Estado, le paga al distrito. Eso es otra aberración que existe en el Estado de partidos. Los partidos están financiados por el Estado. Ya se estableció hace mucho tiempo que el Estado es el enemigo número uno de la nación. ¿Qué hace la nación? Le separa los poderes para controlarlo. Al no estar los poderes separados, la nación, eso es incontrolable. Por lo tanto, es el segundo requisito de la democracia, es la separación de poderes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando de esta abstención electoral. Lo digo bien, ¿no? Activa, ¿no? Sí, digo, de repente estamos hablando con Joaquín Arroyo y con Heliodoro Rodríguez de este movimiento de ciudadanos para la Constitución, para la República Constitucional. Yo poco a poco me lo voy aprendiendo. Hacemos un pequeño alto y de nuevo estamos con ustedes.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este programa especial de la abstención electoral activa. Estamos hablando con Eliodoro Rodríguez y con Joaquín Arroyo. Sobre todo para la gente ahora que está escuchando, Eliodoro, bueno, este movimiento no lo había oído yo en mi vida. Habrá gente, ¿no? Habrá gente que sí lo habrá escuchado, gente que no lo habrá escuchado. Hombre, y sobre todo cuando no tienes los medios a tu disposición. Claro, cuando se tiene los medios de expresión enseguida se llega y enseguida claro, todo el mundo lo sabe a nivel nacional y siempre tiene, bueno, si tienes medios económicos para llegar. Habría que hablar mucho de la televisión. Hombre, en esta casa no, porque en esta casa aquí viene todo el mundo y aquí puede entrar todo el mundo y aquí puede hablar todo el mundo, pero no en todas las casas. Pero cuando el espectador ahora está escuchando este movimiento, dice, pero bueno, esto que son 4 iluminados, porque ahora dice, bueno, el que no quiere ir a votar porque no se quiere ni levantar del sitio, está en la playa y no quiere, se lo van a apuntar como un voto de esta abstención electoral activa. O sea, explícanos un poco, bien, sobre todo para el espectador, que sepa lo que es esta abstención. Hay varios tipos de personas que no votan, ¿vale? Una puede ser porque está enferma. ¿Vale? Una persona pues está enferma o la tienen que operar o lo que sea y no vota. Luego tenemos a otra persona pues que reside en un país extranjero y pues tiene una cierta imposibilidad de ir a votar. Luego hay otro tipo de personas, ¿de acuerdo? Que sobre todo es a las que nos dirigimos, que son los abstencionistas. Entonces, el abstencionista es aquella persona que de forma pasiva no vota, ¿vale? Porque prefiere estar en la playa o porque dice, es que son todos una manada de lo que sea, ¿no? Son todos una manada de tal. Entonces es un abstencionista. Entonces, nosotros nos dirigimos al abstencionista porque el abstencionista ya tiene en conciencia, ya tiene metido en conciencia que no tiene el deber moral de votar. Ya no tiene el deber moral de votar. Con lo cual, una vez que se han liberado del deber moral de votar, y hay una abstención clara, por ejemplo, en la Isleta, de un 30% de abstención continuada, ¿no? Entonces, no tienen ese deber moral de votar. Entonces nos dirigimos a ellos, para que además de que no tienen ese deber moral de votar, se han liberado de esa carga de la imposición que da el Estado continuamente en todos los medios. Tienes que votar, tienes que votar. Si hay algo que tienen en común todos los partidos políticos, es llamar al voto. No te dicen ni siquiera quién, pero te llaman al voto. ¿Vale? Siempre están llamando al voto útil, ¿no? Yo digo que todo voto es inútil porque no es representativo. Pero, lo que te decía, entonces, se han liberado de la conciencia moral de votar y ya eso es una maravilla, eso ya te libera. Entonces, esos son los abstencionistas.
Nosotros somos abstencionarios, que no tan solo nos hemos liberado de lo que es la conciencia moral de votar, sino entendemos el porqué. Él ya lo decía, él ya de principio él no votaba porque entendía qué pasaba, pero una vez se le dio la información, una vez adquirió la información, pues ya él dijo, pues ahora ya entiendo el por qué yo no voto. Ahora ya entiendo por qué. Nuestro objetivo es decirle a los abstencionarios que nos conozcan, que nos escuchan, para darle un sentido a su voto. Para darle un sentido, para que se sumen a nosotros. Cualquier abstención por el motivo que sea, ya perjudica al régimen de partido. Ya la perjudica. Y eso ayuda a la nación, por el motivo que sea. Ya ayuda a la nación española esa deslegitimación, sea por causas que pues no dependen de la voluntad de la persona, porque en fin, no puede, está enfermo, lo que sea, o bien sea porque una persona de forma maravillosa tiene otra prioridad, que es ir a la playa, a la montaña o estar con su familia. Que me parece incluso mejor que estar aguantando el rato que sea para ir a poner un voto que no sabe ni el programa, y aunque lo supiese de igual, y no sabe ni a las personas que votan, porque y además no eliges a nadie. Entonces está siendo el votante funcionario por un día, creyéndose con la ilusión, se cree con la ilusión que está haciendo algo por cambiar, y no, es mentira, lo que está haciendo es mantener lo mismo que existe hasta ahora, y es que no somos libres, políticamente hablando. Joaquín, ¿qué se consideraría por parte del movimiento el porcentaje de la abstención? ¿Cómo lo podría decir que, bueno, como un éxito, como que está funcionando, como que este país está tomando conciencia? ¿En qué porcentaje es esa abstención? Bueno, antes decir que la abstención no va a ser la varita mágica que todo lo arregla, pero de nada que haya una mayoría de abstención ya nos legitima para empezar nuestra lucha. Pero nosotros valoramos que al menos con un 60% de abstención, con un 60% de abstención podríamos empezar ya la lucha, porque la abstención lo que nos da es que es cuando el régimen se cambia la piel, pues es su momento más delicado, ¿no? Es cuando se cambia la piel. Si ahí la nación tiene una abstención del 60%, claro, en ese momento es cuando con esa deslegitimación, lo que nosotros buscamos es la deslegitimación, es decirle, ustedes ya no tienen la autoridad para regir el destino de esta nación. El pueblo ha hablado y la abstención es el 60%. Por lo tanto, no aceptamos las reglas del juego que están. Pues a partir del 60% empezaría la lucha. La libertad no nos la van a regalar, y menos los que tienen ahora mismo el poder, que son los partidos políticos. Los partidos se agarrarán a la legalidad, que ya participen el 20, el 10%, ellos se repartirán los escaños, les da igual los que participen, y usarán la legalidad. Pero la abstención lo que nos dará será la deslegitimidad. Con esa deslegitimidad lo que empezará es la lucha. Habrá que salir a la calle pacíficamente y decirles, por favor, salgan de ahí que nos vamos a dar nosotros una regla del juego. Este movimiento, me imagino que el paso final, aunque no será ya como porque tú me hablabas que se disolvía en un determinado momento, que llegaran la república. El término república a la gente le puede asustar, porque ya empieza, bueno, sabes que los miedos que decía Heliodoro, los miedos de la primera, de la segunda república. Háblanos un poco de esa república que busca este movimiento. Hombre, la república es la forma de Estado. Constituyente. La república constituyente, eso ya es... Más todavía. Más todavía. Es definir a la república en positivo, porque decir solamente república es, hasta que don Antonio apareció en el horizonte, pues se tomaba como la ausencia de monarquía. Si no había monarquía, había república. Pues don Antonio, a través de sus libros, dio sentido positivo a la república constitucional. La república significa la res pública, la igualdad de todos ante la ley. Y constitucional porque, como forma de gobierno, adoptaría la democracia separando los poderes del Estado. Eso es lo que buscamos nosotros como mejor forma de Estado y de gobierno, pero nuestro objetivo es
alcanzar un periodo de libertad constituyente, dárselo a la nación y después de ahí se nombran a diputados para elaborar la Constitución. Cuando se logre eso es cuando nosotros damos nuestro objetivo como cumplido y nos disolveremos y volveremos a nuestros asuntos diarios y sociales, ¿no? Sí, porque además, como tú decías, ese es el objetivo y a partir de ahí ya pues se crearán partidos, me imagino, pero de otra forma, ¿no? Sí, bueno, los partidos fuera del Estado. Los partidos tienen que estar fuera del Estado. Los partidos tienen que ser el nexo de transmisión entre la nación y el Estado. Deben de ejercer como representantes de la nación. Si son representantes de la nación, deben estar fuera del Estado. Se pueden formar todos los partidos que quieran, pero la financiación las tienen que financiar sus militantes. Eso allá ellos, cada uno que forme lo que sea. Las reglas del juego son las que deben ser democráticas. No que los partidos sean democráticos internamente o no, sino las reglas del juego deben ser democráticas. Por lo tanto, los partidos fuera del Estado, que lo financien sus militantes si quieren, porque nosotros votaremos personas, no partidos. Después cada persona pertenecerá a un partido, tendrá una ideología, tendrá otra. Claro. Pero los partidos tienen que estar fuera del Estado. O sea, los partidos tienen su importancia porque ahí apoyarán a sus candidatos, le darán formación ideológica, le dirán, pues hay que ser más sociales, hay que ser más tal, eso son las jugadas, eso a la nación en sí no le importa. Nosotros lo que queremos son crear unas reglas de juego donde la libertad colectiva sea capaz de abrazar todas las ideologías, que estén todas representadas, pero fuera del Estado. Claro. Sobre todo una cosa importante también, la acción política, el monopolio de la acción política en España hoy día la tienen los partidos políticos como forma jurídica. Nosotros lo que queremos además que en democracia formal el monopolio de la acción política, además evidentemente que no esté por parte del Estado, sino que una persona independiente pueda postularse para tener un cargo político pudiendo estar o no asesorado por un partido. Pero una persona independiente puede también presentarse. En España la acción política hoy día pasa exclusivamente por la conformación de un partido político. ¿Vale? Entonces era un poco una pequeña puntualización que quería decir. La monarquía. Una de las cosas que busca este movimiento es que haya ese cambio, ¿no? Por esa monarquía que, como tú decías al principio, fue impuesta por el anterior jefe de Estado que había a través de unos determinados referéndum. Sí, vamos, año 1947. Vota sí y vota no. Sí, es decir, en el año 1947 se llamó a la población española a votar. El 80% de la población española aproximadamente fue a votar. Y ese 80%, casi un 75-80% votó que sí a la sucesión del Río Regente. Toda España, toda entera. No hubo nadie que dijese. De hecho, es curioso también cuando uno empieza a ver las hemerotecas, en esos años la abstención estaba condenada socialmente. Sí, estaba condenada. Era obligado. No tengo yo la certeza si tenía obligación legal. Lo que sí había, como hoy día, una obligación moral. Como hoy día. En España sigue habiendo una obligación moral. Entonces, en el año 1947 se llamó a la población a votar en la figura del rey o regente. ¿Vale? No vamos a ahondar mucho, pero es así. Con lo cual, la monarquía es la heredera, es decir, la jefatura del Estado monárquica es la heredera del franquismo, de Franco. Así y crió a Juan Carlos, vamos, básicamente. Entonces, nosotros no estamos en contra de la monarquía, como pueda entenderse. Si estamos a favor de la república. En un periodo de libertad constituyente, pues estamos avanzando hacia la república. Queremos la república, que es la cosa pública, lo público, la tendencia hacia la isonomía. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de la Segunda República, claro, es que se habla con miedo, pero por miedo porque la Segunda República fue un horror y fue un fracaso. ¿Vale? Sobre todo, el fracaso de la Segunda República viene dada porque no separó los poderes del Estado. Recuerdo concreto, el artículo 68 de la Constitución de la Segunda República ya impedía que fuese presidencialista, porque de haber sido presidencialista, probablemente, claro, esto es hablar ya a toro pasado, ¿no? No hubiese habido guerra civil. ¿Vale? Entonces la guerra civil es el fracaso de la República.
Entonces no era presidencialista, como te digo, en el artículo 68 de esa Constitución. ¿Vale? Con lo cual, nosotros, como él decía, nosotros apostamos por un aspecto del valor positivo en sí mismo que tiene la República, porque no podemos permitir que una persona, un grupo de personas, por consanguinidad, ¿de acuerdo? Simplemente por herencia sanguínea, tengan más privilegios que los demás. No lo podemos consentir, porque no. Entonces, nosotros lo que queremos es la República como forma de Estado, que es esa igualdad de todos ante la ley, y sobre todo una cosa importante, el presidente de la República no es eterno, ¿vale? Si no está sujeto a un mandato, ¿de acuerdo? A un mandato de un determinado año, que puede ser parte de un partido o puede ser de otro, ¿vale? Como el jefe de la República. Y luego la democracia, pues lo que es el representante de distrito, pues también. Entonces, esto es lo importante tener en cuenta, tener claro, ¿no? Lo que nosotros proponemos es la alternativa lógica y natural que tiene que devenir de la oligarquía de partidos que sufrimos hoy día. Esa es la tendencia lógica y natural. De lo contrario, el desastre. ¿Y cuál es el desastre? Primero, no va a haber gobierno que dure. Porque claro, todos quieren tener parte de la tarta del Estado y hablar en consenso. Yo les digo una cosa a los oyentes, a los que nos ven. Siempre que se hable de consenso, de pacto, se habla de traición. Siempre. Cuando escuchen hablar que vamos a hacer un pacto, cuando escuchen hablar de pacto de partidos políticos del Estado, siempre se habla de traición al votante. Siempre. Todo pacto entre partidos políticos es una traición hacia el votante. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y tenerlo claro. La democracia no entiende de pacto, la democracia entiende exclusivamente de mayoría frente a minoría. Exclusivamente. Lo demás es mentira. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Eliodoro Rodríguez y con Joaquín Arroyo. Estamos hablando de esta alternativa, ya digo alternativa porque es la abstención electoral activa. La alternativa es decir lo contrario. Y bueno, pues hacemos, como decíamos, ese pequeño alto y volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial, que estamos haciendo con Eliodoro Rodríguez y con Joaquín Arroyo. Estamos hablando de esa abstención electoral activa, estamos hablando de este movimiento ciudadano para la constitución para la República constituyente o constitucional. Vamos cambiando la palabra, pero bueno, más o menos vamos sacándolo. Y bueno, es un movimiento que está ahí, pacífico, es un movimiento, como decía Joaquín, pues que cuando llegue el momento
y se cumpla el objetivo, pues nos disolveremos y aquí no pasa nada, cada uno a sus cosas. Los movimientos ciudadanos, bueno, pues hay que respetarlos y hay que tenerlos en cuenta, sea podamos compartirlo o no, pero está claro que un movimiento ciudadano es que a algún ciudadano le está pareciendo que no está bien la cosa, ¿no? Y me imagino que a este movimiento hace ya unos añitos que no le está pareciendo bien la cosa, ¿no? Es que lo que existe en España, es que quiero incidir en lo mismo, más que lo que es la cosa, es decir, lo que existe en España es de una magnitud de engaño tan grande, pero un engaño tan grande, de una alienación continuamente proclamada por todos los medios del deber moral de votar, que primero quiero agradecerte a ti, por supuestísimo, que estemos en tu casa hablando de esto, que no se escucha, porque si se nos escuchase más, verías tú cómo la cosa cambiaba más. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la verdad y señalamos lo que existe. Esa pared es verde. No podemos decir que esa pared es naranja. Esa pared es verde. Esto es un vaso. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Entonces, lo que nosotros decimos es cierto, ¿vale? Y señalamos lo que existe. Nosotros, como te digo, nuestro movimiento, que es cultural y prepolítico, es un movimiento cultural y prepolítico, nuestro empecinamiento es decir siempre, en todos lados, que en España no hay democracia, que la corrupción es inherente a este régimen de partidos políticos del Estado monárquico, que no tenemos libertad política, que no podemos elegir al gobernante, que no lo podemos deponer tampoco, que no hay mandato imperativo revocable, que la Constitución no constituye nada, que es una carta otorgada, que es mentira. Cuando la Constitución dice, por ejemplo, que tenemos derecho de casa para todos, trabajo para todos y demás, es mentira. Porque una persona normal, un ciudadano, en fin, no puede ir a un juzgado y decir, mira, la Constitución no se está cumpliendo. No hay mecanismos institucionales para que te haga valer la Constitución, para que tu derecho constitucional a una vivienda se cumpla, ¿no? Porque no existe el mecanismo, con lo cual la Constitución es una Constitución expectante, es decir, una Constitución, la que tenemos hoy día, la que sufrimos y padecemos hoy día, que no es Constitución, es un fundamento de gobierno, es un fundamento lleno de cuestiones materiales, pero que no tiene reglas fijadas, normas de separación de poderes, de representación y la absoluta independencia del Poder Judicial. En este momento el Consejo General del Poder Judicial lo nombran los partidos políticos por cuota. Nombran por cuota. Con lo cual, en las próximas, ahora el día 28, además de decirle a todo el mundo que no vote, que se fije en dos cosas. Primero, cuando vas a votar, ¿quién es tu representante? Con nombre y apellido. Cuando vas a votar, tú no votas al presidente, sino votas al llamado legislativo, donde ya están puestos previamente, ya las elecciones fueron, que era lo que apuntamos aquí, al llamado legislativo, para poner luego al presidente, bien sea por mayoría absoluta, bien sea por pactos y consensos. Con lo cual, nosotros, es decir, el votante, el votador, el que refrenda las listas, no puede votar y elegir al presidente de forma directa y clara, a una persona que se identifique, sino a una serie de partidos que luego se reparten la carta del Estado y la pasta. El Estado, es decir, los partidos políticos cobran a través del BOE por voto emitido, cartelería, escaños, es decir, cobran un dineral y lo pagamos nosotros, el que vota y el que no vota, que también es importante tener esto en cuenta, ¿no? Es decir, como él apuntaba anteriormente, un partido político jamás tiene que estar sufragado ni subvencionado por el Estado, jamás, porque se deben al Estado, no se deben a la sociedad civil, no se deben a la nación. Un partido político debe, como decía él, debe ser ese intermediario, ¿vale? Nosotros, ¿cómo vemos la cosa? Fastidiada, muy fastidiada, porque además de no ser libre, de no tener libertad política colectiva, si tú eres libre, yo soy libre. La libertad viene en nuestra busca, ya lo decía Trevijano. Siendo tú libre, yo soy libre también. Siendo ustedes libres, yo soy libre también, porque la libertad o es colectiva o no es libertad. Y para que se configure esa libertad, la maquinaria que debe existir es esa votación uninominal para poder elegir a nuestros representantes. Es decir, las personas que representen nuestros intereses en tanto apoderados legales.
Es decir, una persona que nosotros votamos, ¿para qué? Para que defienda nuestros intereses. No defienda el interés del Estado, sino el interés de la nación. Vamos, poco a poco se nos va acabando el programa, Joaquín, pero te iba a decir que este movimiento, ¿verás algún día que cumpla el objetivo? Sinceramente. Sinceramente, sí, solamente por una cuestión evolutiva. La teoría de Darwin dice que la evolución de las especies, y tarde o temprano el hombre cada vez será más inteligente y se dará cuenta de la mentira y se posicionará. Indudablemente no sé si lo voy a ver o no. Espero que sí, para eso estoy luchando. Lucho por la libertad. Primero yo le diría a todos esos que vayan a votar que primero libres y después hablamos. Claro, porque además ustedes lo que hablan es de libertad. Libertad. Que no la hay. Es lo que Libertad no la hay. política. Política, sí, estamos hablando Sí, es que de las personas confunden la libertad. La libertad no son las libertades individuales, esos son derechos individuales, que igual que los marca la ley, igual que la ley dice que tienes derecho a esto, te lo pueden cambiar y quitar. La libertad es la que debe ser la fundadora de esos derechos, para que nadie te los pueda quitar. Y esa libertad es la libertad colectiva, en la que, como te decía Leodoro, tú y yo seamos libres juntos. Tú no eres libre si yo no soy libre. Si somos libres los dos juntos, podemos elegir a nuestros representantes que garanticen esos derechos individuales, que la gente lo confunde con la libertad. Yo a muchas personas les digo, no eres libre. Dice, no, yo puedo decir lo que quiera, yo puedo ir a cualquier sitio. Digo, sí, pero es que la libertad no es eso. La libertad es cuando seamos libres juntos y juntos podamos regir nuestro destino. ¿Cómo? Con una constitución que garantice las libertades individuales, con una constitución que separe a los poderes del Estado y así que pueda la nación defenderse del Estado, porque cuando un Estado tiene el poder junto, la nación no tiene nada que hacer. ¿Y tú crees que la gente, tú decías que sí, que algún día se mentalizará de esto? Yo creo que sí. Porque la gente evoluciona, como tú decías, y que Darwin lo dijo claro. Más que nada por la ley de la evolución. O sea que a lo mejor no lo veremos, pero que posiblemente... Pero es que estamos hablando como si no existiera, y existe. La libertad existe. Hay naciones libres. Hay naciones que tienen esa representación, esa elección uninominal por mayoría absoluta a doble vuelta. Claro, lo hay, existe. Y hay bastantes ¿Por países. qué ellos y no nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos tener ese sistema electoral? ¿Por qué no nos dan la oportunidad? Porque no somos libres. Claro. Se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando aquí con Heliodoro y con Joaquín un montón de horas. Y bueno, yo creo que ha quedado muy claro la exposición de este movimiento. El 28 de abril, bueno, está ya. Y bueno, pues aquí cada uno que obre en conciencia. Ellos han dado un argumento, lo podrán compartir o no, pero yo lo que sí les puedo garantizar, que lo dicen de corazón, porque últimamente en la política creo que poca gente habla de corazón, habla de otras cosas, y bueno, de verdad que la clase política habría que ponerla de comer aparte, porque hay muchas cosas que no son tragables. En este caso, este movimiento, lo que sí les puedo garantizar es que los dos hoy han hablado con el corazón, que lo creen, porque cuando dicen, es que la gente habla y no se lo creen ni ellos mismos. Entonces, en este caso, ellos se lo creen, ellos lo están hablando con el corazón, y yo creo que ese es el mayor punto que tenemos que tener en cuenta, para después compartirlo o no, pero que hablan de corazón y hablan de verdad, porque últimamente la gente habla, pero ni ellos mismos se creen lo que hablan, con lo cual para mí pierde todo el valor.
Eliodoro Rodríguez, coordinador de este movimiento ciudadano para la República Constitucional. Poco a poco me lo voy aprendiendo. Gracias por estar aquí. Desearte lo mejor. Gracias. Que bueno, que efectivamente la gente vaya evolucionando y bueno, y que obren Sí, conciencia. sobre todo que tomen conciencia. Claro. Vale, yo no soy tan optimista como él. Yo considero